Hola, ¿qué tal? Ya es viernes y queremos compartir la lección. Viernes 9 de julio. Vamos a estudiar y vamos a meditar en la palabra de Dios. Dice entonces los israelitas parecieron arrepentirse sinceramente de su conducta pecaminosa, pero estaban entristecidos por el resultado de su mal proceder y no por reconocer su ingratitud y desobediencia. Cuando vieron que el Señor era inflexible en su decreto, volvieron a despertar su terca voluntad y declararon que no volverían al desierto. Al ordenarles que se retiraran de la tierra de sus enemigos, Dios probó la sumisión aparente de ellos y demostró que no era real. Sabían que habían pecado gravemente al permitir que los dominaran sentimientos temerarios y al querer dar muerte a los espías que los habían incitado a obedecer a Dios, pero solo sintieron terror al darse cuenta de que habían cometido un error fatal cuyas consecuencias resultarían desastrosas. Su corazón no estaba cambiado y solo necesitaban una excusa para rebelarse otra vez. Esta excusa se les presentó cuando Moisés les ordenó por mandato divino que regresaran al desierto. Pero la fe no tiene ninguna conexión con la presunción. Solo el que tenga verdadera fe estará seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce fruto de obediencia. La presunción también reclama las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría conducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede un favor. La fe genuina tiene su fundamento en las promesas y las provisiones de las Escrituras. Interesante. También podemos mirar que la lección de esta semana, sin descansos y rebeldes, se centra en la relación entre la pecaminosidad de nuestra naturaleza humana caída y la falta de paz interior. La inquietud de ese molesto descontento con la vida, la inquietud lucha contra las circunstancias de la vida cuando no resultan ser como esperábamos. La inquietud, trágicamente, no acepta la vida de otros términos que no sean los suyos. No está satisfecha con lo que tiene y busca más. Es cierto que nosotros, si tú tienes un trabajo que probablemente es bueno, tú quieres siempre más, yo quiero siempre más y queremos siempre más. El dinero es bueno y a veces nosotros exageramos, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros miramos que Dios había sido bueno, ellos no creían en eso. Y a pesar de eso, Dios era más bueno. Triste. Cuando nosotros creemos que estamos correctos, pero desafortunadamente no es correcto. Entonces, este descontento se revela en la actitud de rebelión de Israel en el desierto. En su misericordia Dios les había provisto el maná para satisfacer su hambre mientras deambulaban por el desierto camino de Canaán, insatisfechos. Sí, se quejaron con Moisés y suplicaron por las ollas de carne de Egipto. Su ansiedad y su rebelión los llevó a pedir volver a Egipto. La rebelión conduce a la inquietud y la inquietud conduce a una mayor rebelión. Estas hermanas mellizas, la inquietud y la rebelión, a menudo son el resultado de la falta de fe, y eso es lo que miramos en la lección de esta semana. Y consideramos la experiencia de los 10 espías que exploraron la tierra prometida. Ellos vieron las asombrosas bondades de la tierra, la reconocieron como una tierra que fluía leche y miel, pero no tenían fe para creer que Dios podría derrotar a sus enemigos que la ocupaban. Esa falta de fe estalló en su abierta rebelión
Luego, cuando Dios describió la consecuencia de su rebelión, se precipitaron a la batalla en contra de las instrucciones de Dios y sufrieron una terrible derrota. La intranquilidad y la rebelión conducen a decisiones precipitadas y a consecuencias nefastas. También encontramos esto en la experiencia de Aarón y María, que se rebelaron contra la autoridad de Dios y el liderazgo de Moisés. En lugar de permitir que estos dos dirigentes sufrieran el impacto total de las consecuencias de su rebelión, Moisés intercedió por ellos. Dios escuchó sus oraciones. La intercesión marca una gran diferencia en el conflicto entre el bien y el mal. Hay una historia fascinante sobre el rey piadoso que se sintió perturbado por la ingratitud de su corte real. Les preparó un gran banquete. Cuando el rey y sus invitados reales estaban sentados a la mesa, según los planes, un mendigo entró arrastrando los pies al salón, se sentó a la mesa del rey y se atiborró de comida. Sin decir una palabra salió del salón. Los invitados se enfurecieron y pidieron permiso para prender al vagabundo y descuartizarlo por su ingratitud. El rey respondió: ese mendigo le ha hecho solo una vez a un rey terrenal lo que cada uno de ustedes hace 3 veces al día con Dios. Se sientan a la mesa a comer hasta que están satisfechos. Luego se van sin reconocer a Dios ni expresarle una palabra de agradecimiento. ¿Es real? Yo sé que tú comes a veces no solamente 3 comidas al día, sino hasta 4 comidas al día, y comes tu postre, tomas tu agüita de sabor, y no somos capaces de agradecerle a Dios. ¿Sabes cuántas personas necesitan el alimento? Tú y yo muchas de las veces no nos damos cuenta de cuántas personas pierden la vida al día. Y aún muchos de nosotros, sabiendo que muchas personas perecen, ni aún nosotros así le agradecemos. Esta ilustración nos muestra de este rey. Este rey se daba cuenta que ni aún él era bueno, porque no era agradecido con Dios con todo lo que le daba. Y sus servidores, la gente que le rodeaba, se creía más superior a todos. Y él mostró esta historia para que nosotros también nos demos cuenta, así como ellos que no eran agradecidos. Dice: este mendigo solo una vez lo ha hecho, y ustedes se sientan a mi mesa 3 veces al día y ustedes no son agradecidos. Si nosotros no podemos ser agradecidos con una persona que nos provee el trabajo, ¿tú crees que vas a ser agradecido con Dios que te provee la vida? Es algo que nosotros tenemos que analizar, que tenemos que mirar en qué hemos fallado. Necesitamos ser agradecidos. Dios es bueno y fue bueno con el pueblo de Israel, mas sin embargo ellos tomaban decisiones equivocadas, al igual que nosotros. Muchas veces nos hemos equivocado, nos hemos lastimado, y aún a pesar de que no hemos sufrido, hemos llorado, seguimos haciendo lo mismo. Dios no quiere eso. En este era precisamente el problema de Israel. La ingratitud está en el centro mismo de la lección de esta semana. Sin descanso y rebeldes, cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, en el presente, y lo que hará por nosotros en el futuro. El resultado natural es el descontento. Sí, el descontento. ¿Por qué? Porque tú y yo nunca estamos de acuerdo y satisfechos con lo que tenemos, queremos más. Y muchas de las veces cuando nos suceden las cosas le echamos la culpa a Dios. Algo que necesitamos meditar. Escucha bien esta frase: olvidaron su amarga servidumbre en Egipto. Olvidaron las bondades y el poder que Dios había manifestado en su favor al liberarlos de la esclavitud. Olvidaron cómo sus hijos se habían salvado cuando el ángel exterminador dio muerte a todos los primogénitos de Egipto. También olvidaron la gran demostración del poder divino en el Mar Rojo. También olvidaron que mientras ellos habían cruzado con felicidad el sendero abierto, especialmente para ellos, los ejércitos enemigos, a intentar perseguirlo, se habían hundido en las aguas del mar.
Veían y sentían tan solo las incomodidades y las pruebas que estaban soportando, y en lugar de decir Dios ha hecho grandes cosas por nosotros, ya que habiendo sido esclavos nos hace una nación grande, hablaban de las durezas del camino y se preguntaban cuándo terminaría su tesodio. Triste, ¿no? ¿Sabes qué? A veces no nos ponemos a pensar o no consideramos o no tomamos en cuenta todo lo que Dios ha hecho. Sí, Dios ha hecho muchas cosas por ti y por mí. Tú y yo lo sabemos. Sabemos que Dios te ha librado de tantas cosas. Y aún más, sin embargo, en medio del dolor, preferimos sufrir y no nos acordamos. En lugar de agradecerle o en lugar de decir que Dios es bueno, le echamos la culpa de Él de nuestros problemas. La ingratitud denota inmadurez espiritual. ¿Sí? ¿Has notado alguna vez que los bebés tienen muy poca memoria? Quieren que se satisfagan sus necesidades de inmediato. No tienen mucha paciencia. No recuerdan que sus padres atendieron sus necesidades ayer, ni tienen la seguridad de que satisfarán mañana. Viven para el presente. Los israelitas eran en cierto modo como niños inmaduros. Querían satisfacer sus necesidades inmediato y olvidaron la que Dios había hecho por ellos en el pasado. Sí, nos sucede a nosotros también. A veces lastimamos a las personas, le causamos daño por las palabras que nosotros decimos. Nosotros queremos vivir el presente y nunca pensamos más allá, en el futuro. Queremos vivir a nuestra manera. Y es triste. Sabes que al vagar por el árido desierto, atravesando las arenas ardientes, los estrechos desfiladeros montañosos y cruzando los accidentados terrenos pedregosos, los israelitas exhaustos y cansados pensaban que solo en sus necesidades inmediatas. Olvidaron la abundancia de las bendiciones de Dios. Carecían de madurez espiritual. La ingratitud siempre conduce a la ansiedad. El descontento aumenta cuando no somos agradecidos y es causado en gran parte por la falta de fe. Cuando Moisés se casó con Séfora, que era una forastera de Madián, María y Aarón estaban descontentos. No confiaron en la conducción de Dios. Cuando Dios les proveyó maná en el desierto, muchos israelitas estaban disgustados y querían regresar a Egipto. No nos inquietamos cuando perdemos la perspectiva. El salmista David nos anima a no olvidar a ninguno de sus beneficios en el Salmo 103, versículo 2. Tener siempre presente la bondad de Dios trae paz a nuestros corazones. Todos los días durante 40 años en su peregrinaje por el desierto, los israelitas tuvieron la oportunidad de regocijarse en la bondad de Dios cuando caía el maná. La caída del maná en el desierto era un símbolo poderoso del cuidado constante de Dios. También era un recordatorio del Mesías que vendría para satisfacer el hambre espiritual y darles un verdadero descanso. Los profetas judíos veían en la imagen del pan un símbolo de la venida del Mesías que supliría toda la necesidad de Israel. El profeta Isaías declaró: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad. Comed. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. En Salmos 55, 1 y 2. Aquí el pan es obviamente un símbolo del alimento espiritual que satisface el alma. Después de alimentar a los 5,000 en la ladera de una colina de Galilea, un milagro que recuerda cuando Israel era alimentado divinamente por el maná. Jesús declaró: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. San Juan 6:51. El maná caía diariamente en el desierto para satisfacer las necesidades físicas del pueblo de Dios. Tenían un mensaje más profundo. Así como Dios había satisfecho su hambre física, Él satisfaría el apetito de su alma. Anhelaba darle descanso para la mente y el cuerpo, ya que por fe
confiaría en sus provisiones para satisfacer sus necesidades. Pero no pudieron apreciar las bendiciones del cielo y su espíritu inquieto los llevó a rebelarse contra los planes de Dios para su vida. La historia del peregrinaje de Israel por el desierto es una historia clásica de ingratitud, descontento, falta de fe, la inquietud, la ansiedad paralizante y la preocupación excesiva son a menudo señales de falta de fe. Hay excepciones. A veces la angustia emocional profundamente arraigada proviene de una condición física mental y requiere una solución médica. Pero la mayoría de las veces, como en el caso de Israel, es la falta de fe lo que conduce a nuestra falta de descanso y ansiedad. Esto indudablemente es cierto en el caso de los espías que envió Moisés para espiar la tierra de Canaán. Su exploración debía ser minuciosa. Los ejércitos atacantes de Israel debían estar plenamente informados. Un informe positivo los alentaría a emprender una valiente conquista. Siguieron las instrucciones de Moisés cuidadosamente, fueron fieles a su misión, exploraron la tierra durante 40 días y luego regresaron. Dieron un informe entusiasta. Con entusiasmo hablaron de una tierra que era rica y fértil, con abundantes cosechas. Pero luego su terrible ansiedad hizo que se explayaran sobre lo que percibían como gigantes de la tierra, fortalezas impenetrables y cuantiosos ejércitos enemigos. Estaban inquietos y les faltaba fe para creer que Dios podía librarlos. Se sintieron tan frustrados que amenazaron con apedrear a los 2 espías, a Caleb y a Josué, que dieron un informe positivo. La fe les habría impulsado a confiar en Dios para la victoria. La presunción los impulsó a confiar en su propia habilidad para realizar la tarea y fueron completamente derrotados. La fe espera en Dios, le toma la palabra y avanza hacia la victoria. La presunción confía en el impulso humano y sustituye la fe por los sentimientos y los juicios humanos. Uno de los mayores énfasis en la lección de esta semana es la intercesión de Moisés por su pueblo y también por sus hermanos. ¡Qué ingratitud! ¿Hacemos bien en ser tan incrédulos? ¿Por qué hemos de ser ingratos y desconfiados? Jesús es nuestro amigo. Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar y nuestra ansiedad y temor apredumbran al Santo Espíritu de Dios. No debemos abandonarnos a la ansiedad que nos irrita y desgasta y que en nada nos ayuda a soportar las pruebas. No debe darse lugar a la desconfianza en Dios que nos lleva a hacer la preparación para las necesidades futuras, el objetivo principal de la vida, como si nuestra felicidad dependiera de las cosas terrenales. No es voluntad de Dios que su pueblo esté cargado de preocupaciones. ¿Cómo podemos aprender a confiar verdaderamente en Dios y en sus promesas, además de actuar por fe en esas promesas? Necesitamos confiar. El apóstol Pedro nos invita a depositar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, en 1 de Pedro 5:7. ¿Sabes? En esta lección nos dimos cuenta cómo el cuidado de Dios es tan grande. Dios los protegió, quería una vida mejor para ellos. Desafortunadamente, muchos perecieron. Y sabes que murieron personas que no tenían culpa, pero tuvieron que morir por la decisión de sus padres, de los líderes. Desafortunadamente hoy en día también hay personas que pierden la vida aún inocentes. Sí, y es triste cuando muere un inocente, alguien que no tuvo culpa. Pero Dios sabe por qué. Pero si esta historia que nosotros estamos tomando ahora de la Biblia, nos dice Pablo que nosotros tenemos que tener conciencia de lo que está sucediendo.
Además, necesitamos pensar qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida, qué es lo que tú necesitas. Y cuando pensemos en eso, vendrá una solución. ¿Sabes por qué? Porque es Dios el que conduce, es Dios el que dirige. Él quiere dirigir tu vida, Él quiere dirigir tus pensamientos, mis pensamientos, nuestra vida, nuestros hogares, nuestras familias, pero necesitamos permitírselo. Sí, probablemente que hemos fallado y probablemente que tú y yo podemos llegar a pensar que no somos elegibles o que no hay posibilidad para nosotros, pero en este día el Señor dice que sí se puede. Tenemos que tomar esa decisión. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Vamos a orar. Señor, gracias porque usted nos escucha. Y gracias porque usted nos da esta nueva oportunidad. Ayúdenos, que nuestra fe pueda aumentar cada día, que su Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra vida y a aquellas personas que escuchen también la lección, que la comparten, que usted la bendiga grandemente. Le pedimos por nuestros amigos que están enfermos, por nuestros hermanos, por nuestra familia, que usted pueda tocar su corazón, que usted pueda tocar esas heridas y usted lo pueda restaurar, Señor. Por favor, se lo suplicamos. Se lo pedimos todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bendiciones.